corazón de San José, California, se alza una mansión que parece desafiar todas las leyes de la lógica arquitectónica. Una casa inmensa, con más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ningún lugar, puertas que se abren al vacío y pasillos que parecen no terminar jamás. Esta es la casa Winchester, un lugar tan fascinante como escalofriante, cuya historia ha estado marcada por la tragedia, el misterio y lo paranormal. La pregunta es inevitable. ¿Por qué alguien construiría una casa así? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras sus muros? Hoy nos adentraremos en el misterio de la mansión más embrujada de Estados Unidos, explorando tanto los hechos históricos como las leyendas que la han convertido en un ícono del terror. Sarah Lockwood Winchester nació en 1839 en una familia de prestigio. Era una mujer culta, refinada, con una educación privilegiada que pocas mujeres de su época podían disfrutar. Dominaba varios idiomas, tenía conocimientos en música, arte y literatura, y era considerada una joven brillante con un futuro prometedor. Su vida parecía encaminada hacia la felicidad y la estabilidad cuando contrajo matrimonio con William Wirt Winchester, heredero de la compañía de armas más poderosa de Estados Unidos, la Winchester Repeating Arms Company. Esta empresa se había convertido en un símbolo de poder y expansión. Los rifles Winchester, apodados el arma que conquistó el oeste, eran reconocidos por su fiabilidad, precisión y rapidez de disparo. Habían acompañado a exploradores, soldados y colonos en la colonización del territorio estadounidense, pero también habían sido responsables de innumerables muertes en guerras, conflictos con nativos americanos y enfrentamientos violentos en el implacable avance hacia el oeste. Para muchos, la fortuna de la familia Winchester estaba manchada de sangre. La vida de Sarah y William, sin embargo, parecía prometedora. Tras casarse, se instalaron en una lujosa residencia y disfrutaron de las ventajas de pertenecer a una de las familias más ricas de la nación. En 1866 nació su única hija, Annie Pardee Winchester. Pero lo que parecía ser la culminación de su felicidad se transformó en tragedia. La pequeña Annie nació con una rara enfermedad conocida como marasmo infantil, un trastorno que impide que el cuerpo absorba los nutrientes necesarios para sobrevivir. Apenas unas semanas después de su nacimiento, la niña murió, dejando a Sarah devastada. Aquel golpe fue tan duro que jamás se recuperó por completo. Sin embargo, el destino aún le tenía reservada otra tragedia. En 1881, William Winchester murió víctima de tuberculosis pulmonar, una enfermedad que en aquella época no tenía cura. En cuestión de años, Sarah había perdido a su hija y a su esposo, quedando completamente sola. A pesar de heredar una inmensa fortuna, equivalente a cientos de millones de dólares actuales, además de la propiedad de casi el 50% de la empresa de rifles, lo que predominaba en su vida no era el lujo, sino el dolor y la sensación de que una oscura sombra la perseguía. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo sobrenatural. Desgarrada por la pena y en busca de respuestas, Sarah recurrió a lo espiritual, una práctica que en la segunda mitad del siglo XIX se había popularizado enormemente. El espiritismo estaba en auge, y médiums, sesiones de Ouija y videntes eran considerados por muchos como auténticos puentes hacia el más allá. En ese contexto, Sarah visitó a un famoso médium en Boston, según relatan algunas versiones, a quien le transmitió un mensaje aterrador.
estaba siendo perseguida por las almas de todas las personas que habían muerto por culpa de los rifles Winchester. Eran miles de espíritus, hombres caídos en guerras civiles, mujeres viudas, niños inocentes, nativos americanos masacrados, bandidos y soldados. Un ejército de almas atormentadas que, de acuerdo con la visión del médium, no encontrarían paz hasta que Sarah hiciera algo para apaciguarlos. La única solución que le ofrecieron fue tan extraña como inquietante. Debía construir una casa, pero no cualquier casa. Debía ser una mansión que nunca se terminara, un laberinto interminable donde las almas confundidas pudieran vagar sin encontrarla. La instrucción era clara. Mientras continuara construyendo, los espíritus no podrían atraparla. Si las obras se detenían, la maldición caería sobre ella y la muerte llegaría de inmediato. Fue entonces cuando Sarah tomó una decisión que marcaría el resto de su vida: trasladarse al oeste, a California, para iniciar la construcción de aquella casa maldita. En 1884, compró un terreno en las afueras de San José y adquirió una pequeña granja de 8 habitaciones. Lo que comenzó como una modesta residencia, pronto se transformó en uno de los proyectos arquitectónicos más extraños y escalofriantes de la historia. Sarah contrató a decenas de obreros que trabajaban día y noche, sin descanso, levantando muros, escaleras, pasadizos, habitaciones y torres. La mansión crecía como un organismo vivo, adaptándose a los caprichos de su dueña, quien aseguraba recibir instrucciones directamente de los espíritus durante sesiones nocturnas en una misteriosa sala de sesiones. Las órdenes de Sarah eran desconcertantes. Escaleras que no conducían a ningún lugar, puertas que se abrían hacia paredes, pasillos que terminaban en un abismo, ventanas colocadas en lugares imposibles. Todo parecía diseñado no para el confort humano, sino para confundir y atrapar a los fantasmas que la atormentaban. Los obreros nunca recibieron un plano maestro. La casa era el reflejo de un miedo constante, un proyecto sin lógica ni fin, guiado por la obsesión y el terror. Durante los siguientes 38 años, hasta el día de su muerte en 1922, la construcción nunca se detuvo. Sarah vivió rodeada de ruidos de martillos, sierras y obreros que añadían nuevas secciones a la casa, al mismo tiempo que demolían otras. Su fortuna le permitió costear la obra sin límite, pero su salud física y mental se fue deteriorando poco a poco. La mansión, que empezó como una pequeña granja, llegó a tener más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 47 chimeneas y una red interminable de pasajes secretos. Así, lo que comenzó con una tragedia personal terminó convirtiéndose en una de las leyendas más inquietantes de Estados Unidos, la de una mujer perseguida por los muertos, obligada a levantar una casa interminable para mantener a raya a los fantasmas de su propia fortuna. Así comenzó la obsesión de Sarah Winchester. En 1884 compró una modesta casa de campo en San José, California, y comenzó un proyecto de construcción que se extendería por 38 años, hasta su muerte en 1922. Día y noche, carpinteros, albañiles y obreros trabajaban sin descanso. No había planos fijos, ni un diseño arquitectónico definido. Todo parecía improvisado, como si Sarah recibiera instrucciones de un poder invisible. Las modificaciones eran constantes. Un día se derribaba una pared, al siguiente se construía una escalera hacia el techo, o se añadía una ventana en un lugar imposible. Se dice que Sarah consultaba con los espíritus en sesiones de espiritismo,
realizadas en la sala de las sesiones, y que eran ellos quienes le indicaban qué debía construir a continuación. Los vecinos pronto empezaron a notar lo extraño del asunto. La casa crecía de manera descontrolada. Pasillos que no llevaban a ninguna parte, puertas que se abrían al vacío, escaleras que subían solo unos peldaños y se interrumpían de golpe. Algunos afirmaban que todo era parte de una estrategia para confundir a los fantasmas que perseguían a Sarah, espíritus de aquellos que habían muerto por los rifles Winchester. Los obreros también contaban historias inquietantes. Muchos aseguraban escuchar pasos cuando trabajaban de noche, incluso en habitaciones que sabían que estaban vacías. Otros hablaban de herramientas que desaparecían misteriosamente y luego reaparecían en lugares imposibles. Aunque recibían un buen salario, algunos no soportaban la atmósfera de la mansión y abandonaban el trabajo sin previo aviso. La construcción no se detenía nunca. Se cuenta que Sarah daba órdenes precisas de continuar las obras durante el día y la noche. Se contrataban turnos de trabajadores para que la actividad nunca cesara. Algunos investigadores creen que Sarah pensaba que, si la construcción paraba, los espíritus podrían alcanzarla y vengarse de ella. La casa misma se convirtió en un símbolo de su miedo y su desesperación. La arquitectura de la mansión desafía toda lógica. Había habitaciones ocultas dentro de otras habitaciones, techos demasiado bajos que obligaban a las personas a agacharse, y ventanas colocadas en el suelo o en el interior de la casa, en lugar de mirar hacia el exterior. El laberinto parecía diseñado no solo para confundir a los vivos, sino también para desorientar a los muertos. Los rumores sobre las sesiones espiritistas eran cada vez más intensos. Se decía que cada medianoche Sarah se retiraba a la sala de las sesiones, un cuarto en el corazón de la casa, donde se comunicaba con los espíritus a través de un medium o directamente mediante una tabla Ouija. Allí, con velas encendidas y un silencio sepulcral, recibía las instrucciones para las nuevas construcciones. Nadie sabe con certeza qué ocurría en esa habitación, pues Sarah entraba sola y cerraba la puerta con llave desde dentro. Al amanecer, los trabajadores encontraban nuevas órdenes de construcción, como si hubieran sido dictadas por manos invisibles. Algunos historiadores creen que Sarah sufría de un trastorno mental y que la construcción era una forma de lidiar con su dolor y culpa. Sin embargo, otros están convencidos de que realmente estaba guiada por fuerzas paranormales. Lo cierto es que la mansión Winchester se convirtió en una de las casas más extrañas y enigmáticas de la historia de Estados Unidos. Con el paso de los años, la propiedad pasó de ser una casa modesta a convertirse en una gigantesca mansión con más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2.000 puertas y decenas de escaleras imposibles. Todo esto producto de la visión o la obsesión de una mujer atormentada por los fantasmas de su pasado. Con el paso de los años, la casa se transformó en algo más que una simple residencia. Se convirtió en un enigma arquitectónico imposible de comprender bajo las normas convencionales de la construcción. Un laberinto sin lógica aparente, donde cada nuevo corredor parecía surgir de una idea caprichosa. Cada escalera conducía a un destino incierto y cada habitación parecía ocultar secretos en sus paredes. Los pasillos se doblaban sobre sí mismos, formando ángulos imposibles que daban la sensación de estar atrapado en un bucle infinito. Había escaleras que no conducían a ninguna parte, subiendo abruptamente hasta el techo, como si la intención de su creadora hubiera sido llevar
a quienes las recorrían directamente hacia lo desconocido. Algunas ventanas, en lugar de abrirse al exterior, daban a espacios interiores donde no existía salida. Y quizás lo más perturbador, puertas que al abrirse no llevaban a otra habitación, sino al abismo. La más célebre de ellas es la llamada Puerta de la Nada, un umbral aparentemente común que al abrirse se convierte en una trampa mortal, arrojando al vacío desde el segundo piso. La mansión, conocida como la Casa Winchester, alcanzó dimensiones monumentales. Se calcula que llegó a tener 160 habitaciones, entre ellas 40 dormitorios, 2 salones de baile, 13 baños y 6 cocinas. Como si no bastara, se instalaron más de 10.000 ventanas y más de 2.000 puertas, muchas de las cuales permanecieron cerradas, bloqueadas o simplemente olvidadas en rincones inaccesibles. Había habitaciones que jamás fueron utilizadas, estancias enteras que parecían haber sido construidas solo para ser clausuradas, como si Sarah Winchester buscara crear un laberinto eterno dentro de su propia casa. Pero lo más inquietante no era la extravagancia arquitectónica, sino la intención detrás de ella. Sarah Winchester no construía al azar. En su mente, cada escalera sin salida, cada pasillo sin retorno, cada puerta que no llevaba a ningún lugar, tenía un propósito: confundir a los espíritus vengativos. Según sus creencias, aquellas almas de todos los que habían perecido a causa de los rifles Winchester la perseguían incansablemente. Su única defensa era mantenerlos atrapados en un rompecabezas sin fin, un entramado donde los fantasmas se perderían para siempre sin poder alcanzarla. Cuentan que los obreros recibían órdenes directas de Sarah, y muchas veces éstas parecían carecer de sentido. Una noche podía ordenar la construcción de una escalera hacia arriba, y al día siguiente mandaba a sellarla o destruirla para levantar una nueva en un ángulo distinto. Algunos trabajadores relataron que las instrucciones cambiaban incluso de madrugada, como si la señora hubiera recibido mensajes del más allá que la obligaban a modificar los planos improvisados de la casa. Lo que comenzó siendo una mansión se transformó en un organismo vivo, en constante crecimiento y transformación, alimentado por el miedo y la obsesión de su dueña. La obsesión llegó a tal punto que la construcción prácticamente nunca se detuvo. Día y noche, los martillos, sierras y serruchos retumbaban en los muros de la casa. El sonido constante de la obra se convirtió en parte de la atmósfera de la mansión, y los vecinos afirmaban que incluso en la oscuridad de la madrugada se escuchaban golpes, como si el lugar estuviera vivo. Era como si los fantasmas mismos estuvieran supervisando el progreso, ansiosos de ver dónde se levantaría la próxima pared o qué trampa surgiría para despistarlos. El número 13, cargado de simbolismo, aparecía repetidamente en la construcción. Muchos de los ventanales estaban adornados con 13 paneles de vidrio. Varias escaleras contaban exactamente con 13 escalones, e incluso algunos candelabros habían sido diseñados para sostener 13 velas. Para Sarah, este número tenía un poder especial, un amuleto que podía reforzar las barreras contra los espíritus que la acechaban. La gente que tuvo la oportunidad de recorrer la mansión en vida de Sarah relataba que la sensación de perderse era inmediata. Bastaba con tomar un par de giros equivocados para no saber en qué ala se encontraba uno. Los espejos también jugaban un papel peculiar. Muchos de ellos estaban ubicados estratégicamente para confundir la percepción del visitante. Reflejaban pasillos interminables, habitaciones duplicadas y figuras que en ocasiones no correspondían con quienes se encontraban en el lugar.
Algunos visitantes aseguraban haber visto siluetas que se desvanecían en los reflejos, como si la casa misma estuviera poblada de sombras. Más allá del desconcierto arquitectónico, lo que se sentía en la mansión era una energía densa, una atmósfera cargada de misterio. No era solo una construcción excéntrica, era un refugio diseñado para lidiar con lo intangible. Sarah Winchester vivía en medio de sus muros, convencida de que cada pasillo nuevo era una línea más de defensa contra lo invisible. Para ella, el laberinto no era una locura, era un santuario, un escudo espiritual contra la maldición que creía arrastrar. Con el tiempo, la casa Winchester se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, una obra interminable, un rompecabezas arquitectónico que parecía más propio de un sueño febril que de la realidad. Y aunque muchos se burlaban de las excentricidades de Sarah, otros veían en ella el reflejo del miedo humano más profundo, el temor a lo desconocido, a lo que no se puede controlar y a las consecuencias de un legado manchado de sangre. Uno de los elementos más perturbadores de la casa Winchester es la constante repetición del número 13. No se trata de una coincidencia aislada, sino de un patrón cuidadosamente integrado en cada rincón de la mansión. Muchas de las ventanas tienen 13 paneles de vidrio, algunos de ellos elaboradamente tallados y con diseños tan intrincados que parecieran esconder mensajes ocultos en cada trazo. Varios candelabros, originalmente diseñados para sostener 12 velas, fueron alterados por órdenes de Sarah para añadir un brazo extra, asegurándose de que la luz siempre se distribuyera en 13 puntos. Incluso detalles tan pequeños como los desagües de los lavamanos fueron modificados para incluir 13 orificios, como si cada gesto de la vida cotidiana dentro de la mansión estuviera marcado por esta cifra. El número 13, considerado de mala suerte en gran parte del mundo occidental, se ha asociado durante siglos con la muerte, el caos y lo prohibido. En la tradición cristiana se vincula con la última cena, donde Judas, el traidor, ocupaba el lugar número 13 en la mesa. En otras culturas, el 13 simboliza la ruptura del orden establecido, el paso hacia lo desconocido, el abismo que no todos están dispuestos a enfrentar. Sarah Winchester parecía haber tomado estas supersticiones y haberlas transformado en un código personal, en una especie de firma oculta que impregnaba cada rincón de su hogar. Pero el 13 no era el único enigma presente en la casa. La mansión está plagada de símbolos extraños, algunos de los cuales han dejado desconcertados a historiadores y expertos en arquitectura. Se pueden encontrar vidrieras con frases crípticas provenientes de poemas y escrituras antiguas, muchas veces relacionadas con la vida, la muerte y el tránsito hacia otro plano de existencia. Estas vidrieras no solo tenían un valor decorativo, sino que parecían diseñadas como mensajes dirigidos a fuerzas invisibles. Un visitante atento podría notar cómo la luz del sol, al atravesar estos cristales, proyectaba formas que cambiaban dependiendo de la hora del día, como si Sarah hubiese creado un reloj espiritual que marcaba momentos propicios para la comunicación con los muertos. Los diseños también revelan una fuerte influencia masónica. Triángulos, pentágonos, estrellas de 5 puntas y espirales se repiten en barandales, marcos de puertas y hasta en los relieves de los techos. Estos símbolos, comúnmente asociados a rituales esotéricos y al conocimiento oculto, sugieren que Sarah no estaba construyendo únicamente una mansión, sino algo mucho más profundo. Un templo laberíntico, donde el mundo de los vivos y los muertos pudieran encontrarse.
Muchos investigadores han sugerido que la casa funcionaba como un mapa espiritual, una suerte de tablero místico donde cada escalera, cada puerta sin salida y cada vitral tenían un propósito oculto. Algunos estudiosos de lo paranormal afirman que Sarah creía que el número 13 servía como protección. En lugar de verlo como una maldición, lo utilizaba como un amuleto contra los espíritus que la atormentaban. La repetición obsesiva de esta cifra era, según estas teorías, un intento de mantener bajo control a las almas en pena de aquellos que murieron por los rifles Winchester. En este sentido, cada detalle de la casa no era un capricho, sino un conjuro materializado en madera, vidrio y piedra. La presencia de símbolos esotéricos refuerza esta visión. Algunos visitantes aseguran haber sentido energías extrañas al contemplar ciertos vitrales o al recorrer pasillos decorados con figuras geométricas que parecen no tener explicación lógica. Los relatos hablan de vibraciones en el aire, de cambios súbitos de temperatura e incluso de susurros que parecen emerger de las paredes cuando alguien se detiene demasiado tiempo frente a estos símbolos. Un vitral en particular ha generado un sinfín de teorías. En él se lee una frase tomada de una obra de Shakespeare: "These same thoughts people this little world". La traducción sería: estos mismos pensamientos pueblan este pequeño mundo. Para algunos, esta inscripción sugiere que Sarah veía la mansión como un microcosmos, un reflejo del universo espiritual que ella intentaba descifrar. Otros creen que era un mensaje directo a los espíritus, un recordatorio de que tanto el mundo de los vivos como el de los muertos estaban conectados por pensamientos, intenciones y símbolos. La obsesión con los símbolos también se extendía a los números en general. Además del 13, se repetían secuencias numéricas en la cantidad de escalones de ciertas escaleras, en la disposición de columnas y en la distribución de habitaciones. Esto ha llevado a algunos investigadores a comparar la mansión con un gigantesco grimorio, un libro de hechizos hecho arquitectura, donde cada número, cada forma y cada símbolo cumplían una función en un ritual interminable que duró décadas. Si uno observa la mansión con atención, es posible notar que Sarah no trabajaba bajo un plano arquitectónico común. Más bien, parecía guiarse por un esquema espiritual, como si recibiera instrucciones invisibles de manos fantasmales. Cada símbolo, cada repetición del número 13, parecía dictado por voces que solo ella podía escuchar. Y es precisamente esta combinación de superstición, simbolismo y misterio lo que convierte a la casa Winchester en un lugar único en el mundo, un espacio donde la arquitectura se funde con lo esotérico y lo inexplicable. En definitiva, la constante aparición del número 13 y la presencia de símbolos esotéricos en la mansión no eran simples decoraciones. Eran, en la mente de Sarah Winchester, herramientas para comunicarse con fuerzas más allá de lo humano. Algunos creen que eran llaves para abrir portales espirituales, otros que eran amuletos protectores. Pero todos coinciden en algo. Cada elemento de la casa tenía un propósito, y ese propósito sigue siendo un misterio que despierta fascinación y temor hasta el día de hoy. Con una historia tan cargada de tragedia, misterio y superstición, no es sorprendente que la casa Winchester se haya convertido en uno de los epicentros paranormales más enigmáticos de Estados Unidos. A lo largo de las décadas, este lugar no solo ha atraído la curiosidad de turistas y fanáticos del ocultismo, sino también la atención de investigadores serios, médiums y programas especializados en lo sobrenatural. La combinación de una arquitectura laberíntica
sumada a la obsesión de Sarah Winchester por mantener a raya a los supuestos espíritus que la atormentaban, parece haber dejado una huella indeleble en sus pasillos. Los reportes de fenómenos inexplicables son incontables. Visitantes y trabajadores aseguran haber escuchado pasos que resuenan en corredores vacíos, como si alguien invisible estuviera recorriendo los pasadizos interminables. Otros hablan de puertas que se abren y se cierran por sí solas, acompañadas de corrientes de aire helado que se sienten incluso en los días más cálidos del verano californiano. Las escaleras que no conducen a ninguna parte también parecen ser escenarios de actividad paranormal. Personas han confesado escuchar voces susurrantes justo cuando llegan al final de esos tramos sin salida, como si las paredes mismas quisieran hablarles. Uno de los fantasmas más recurrentes en los relatos es el de un obrero vestido con un overol azul. Se le ha visto en múltiples ocasiones caminando tranquilamente por los pasillos, como si siguiera cumpliendo con su trabajo de mantenimiento. Algunos testigos aseguran haberlo visto reparando chimeneas, manipulando herramientas invisibles o incluso desapareciendo repentinamente cuando alguien intenta acercarse. Curiosamente, muchos creen que este espíritu podría pertenecer a uno de los tantos obreros que trabajaron durante décadas en la interminable construcción de la mansión. Pero no solo se habla de obreros espectrales. Hay quienes afirman haber visto a la propia Sarah Winchester vagando por las habitaciones y corredores, vestida con largos velos negros, símbolo de su eterno luto. La figura de una mujer solitaria que camina lentamente por los pasillos ha sido descrita en múltiples ocasiones. Algunos visitantes aseguran haber sentido un frío intenso y una sensación de ser observados, para luego ver, aunque sea por un instante fugaz, la silueta de Sarah desaparecer entre las sombras. Para muchos, esto sería la confirmación de que la señora Winchester jamás encontró la paz y que su espíritu aún permanece anclado a la casa que construyó obsesivamente durante casi 4 décadas. La lista de sucesos paranormales documentados es extensa. Objetos que cambian de lugar sin explicación, lámparas que se encienden y apagan solas, y espejos donde supuestamente se han reflejado rostros que no pertenecían a nadie presente. Incluso hay quienes aseguran haber sido tocados por manos invisibles o sentir respiraciones heladas detrás de su cuello. Estos relatos no solo provienen de turistas impresionables, sino también de guías oficiales de la casa y trabajadores que pasan largas jornadas recorriendo sus salas. La fama de la casa Winchester como lugar embrujado llegó a tal punto que varios programas de televisión especializados en lo paranormal decidieron investigarla. Uno de los más conocidos es el equipo de Ghost Adventures, quienes pasaron noches completas dentro de la mansión. Sus grabaciones captaron voces susurrantes en habitaciones desiertas, movimientos inexplicables de sombras en los muros y bruscos descensos de temperatura en áreas específicas. En sus testimonios, los investigadores confesaron que pocas veces habían sentido una energía tan densa y opresiva como la que experimentaron en la mansión de Sarah Winchester. A estos reportes se suman las experiencias de médiums y psíquicos que aseguran haber tenido contacto directo con los espíritus del lugar. Algunos dicen haber percibido la presencia de soldados caídos, víctimas de los rifles Winchester, que según la leyenda regresan para reclamar justicia. Otros hablan de niños que juegan en los corredores, aunque nunca se ha confirmado la presencia histórica de infantes en la casa. Estos testimonios alimentan aún más el mito de que la mansión no es simplemente una rareza arquitectónica,
sino un verdadero portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. También se han realizado estudios con equipos tecnológicos avanzados, grabadoras de audio, cámaras térmicas y detectores de movimiento. En más de una ocasión, las grabaciones de audio han registrado voces que responden a las preguntas de los investigadores, lo que se conoce como psicofonías. Estas voces, muchas veces apenas audibles, parecen provenir de los muros mismos o de las habitaciones cerradas, como si los espíritus intentaran comunicarse con quienes se atreven a escucharlos. Más allá de los equipos de investigación profesional, miles de visitantes comunes han vivido experiencias que los marcaron para siempre. Algunos cuentan que al entrar en ciertas habitaciones sienten una presión en el pecho o una ansiedad inexplicable que desaparece al abandonar el lugar. Otros aseguran que sus cámaras fotográficas han captado luces extrañas, esferas flotantes conocidas como orbs, o incluso siluetas fantasmales. En la era digital, muchas de estas imágenes circulan por Internet, contribuyendo a reforzar la leyenda de la casa Winchester como uno de los lugares más embrujados de América. En este sentido, la mansión se ha convertido en un verdadero santuario del misterio. Cada rincón parece estar impregnado de energía, como si la obsesión de Sarah Winchester hubiese quedado atrapada en las paredes, alimentando un ciclo interminable de fenómenos paranormales. Hay quienes creen que la casa en sí misma es un talismán, una construcción diseñada para confundir y atrapar a los espíritus, razón por la cual tantos fenómenos inexplicables continúan manifestándose en su interior. Lo cierto es que al recorrer la casa Winchester, incluso los más escépticos no pueden evitar sentir una atmósfera extraña, como si los muros respiraran y observaran en silencio. Cada crujido, cada sombra, cada corriente de aire helado despierta la duda. ¿Se trata de simples coincidencias o de pruebas de que algo del más allá realmente habita en esta mansión? Para algunos la respuesta es clara. La casa Winchester sigue siendo un lugar donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve difusa, dejando una huella imborrable en todos aquellos que se atreven a cruzar su umbral. En 1906, un devastador terremoto sacudió California, marcando para siempre la historia de la mansión Winchester. Este cataclismo no solo destruyó parte de la ciudad de San José, sino que dejó una huella imborrable en la ya enigmática construcción. El sismo, que alcanzó una magnitud aproximada de 7,8, arrasó edificios enteros, incendió barrios completos y cobró miles de vidas. La mansión de Sarah Winchester, que ya era un laberinto de pasillos sin sentido y habitaciones misteriosas, sufrió daños considerables. Varias torres se desplomaron, muros se agrietaron y muchas de las habitaciones quedaron selladas, como si hubiesen quedado atrapadas en un limbo eterno. Los relatos aseguran que Sarah interpretó este desastre no como una simple catástrofe natural, sino como una advertencia directa de las almas que, según ella, habitaban en los rincones de la mansión. Se dice que tras el terremoto quedó atrapada durante horas en una de las habitaciones, hasta que sus trabajadores lograron rescatarla. Para Sarah, aquello no fue una coincidencia. Lo entendió como un mensaje de los espíritus, un recordatorio de que debía continuar con su incesante tarea de construcción para apaciguar a las entidades que la acechaban. Las habitaciones que quedaron selladas tras el terremoto fueron, en muchos casos, abandonadas para siempre. Puertas que daban a ninguna parte quedaron bloqueadas, escaleras que conducían al vacío
terminaron cubiertas de escombros y ventanas quedaron atrapadas en muros que nunca más verían la luz del sol. Incluso hoy en día, los visitantes de la mansión pueden observar las cicatrices de aquel evento. Muros torcidos, techos deformados y secciones enteras que jamás fueron reparadas, como si Sarah hubiese querido dejar testimonio de la ira de los espíritus. Tras el terremoto, la obsesión de Sarah se intensificó. Si antes mantenía una rutina constante de construcciones y renovaciones, después del desastre, esta obsesión se volvió casi inhumana. Ordenó que las obras nunca se detuvieran, ni siquiera de noche. Se contrataban cuadrillas de obreros que trabajaban en turnos para asegurar que el martilleo, el serrado de la madera y el levantar de muros no cesara jamás. Para ella, detener la construcción significaba desafiar a los espíritus, y el terremoto había sido una clara advertencia de lo que podía suceder si no obedecía. Muchos testigos de la época cuentan que la mansión se convirtió en un lugar aún más extraño. La mezcla de secciones dañadas con las nuevas construcciones creaba un efecto desconcertante. Pasillos que terminaban en paredes de escombros, puertas bloqueadas que daban a habitaciones colapsadas y ventanas que ya no tenían vistas, pues quedaban enfrentadas a muros improvisados. La casa, ya de por sí desconcertante, adquirió una nueva dimensión de misterio y desolación. Algunos cronistas de la época registraron que Sarah, lejos de derrumbar las secciones dañadas para reconstruir de manera lógica, optaba por edificar encima o alrededor de los restos, como si intentara enterrar las cicatrices del terremoto bajo capas de nuevas habitaciones. Este patrón de construcción contribuyó a que la mansión creciera de manera cada vez más incoherente, alimentando la fama de ser un auténtico laberinto sin salida. En la mente de Sarah, el terremoto de 1906 fue más que un desastre. Fue un recordatorio de que su vida estaba ligada de manera inquebrantable a la casa y a los espíritus que la atormentaban. Se cuenta que desde entonces pasó aún más tiempo recluida en sus habitaciones privadas, consultando a médiums y reforzando su convicción de que debía mantener contentas a las almas en pena. Algunos de sus sirvientes narraban que, en las noches, se podían escuchar susurros provenientes de las habitaciones selladas, como si las almas de los muertos hubiesen quedado atrapadas tras los muros caídos. El terremoto también alimentó las leyendas que rodeaban a la mansión. Hubo quienes afirmaban que los espíritus habían derribado intencionalmente las torres, pues eran vistas como una muestra de soberbia arquitectónica que no agradaba al mundo espiritual. Otros aseguraban que las habitaciones selladas no eran casualidad, sino que habían quedado así porque en su interior se manifestaban presencias demasiado peligrosas, y Sarah, lejos de intentar liberarlas, optaba por confinarlas para siempre. Hoy en día, cuando los visitantes recorren la mansión Winchester, el recuerdo del terremoto de 1906 sigue presente. Los guías turísticos señalan las áreas donde las paredes muestran todavía las huellas del desastre, y muchos aseguran sentir un ambiente más pesado en esas zonas, como si la tragedia hubiese quedado impregnada en el aire. Algunos visitantes han reportado escuchar lamentos o sentir bruscos cambios de temperatura al pasar por los pasillos cercanos a las habitaciones selladas. El terremoto de 1906 no solo transformó físicamente a la mansión, sino que reforzó la idea de que aquel lugar estaba condenado a ser un espacio entre lo terrenal y lo espiritual. Sarah Winchester nunca dejó de construir después de ese evento, convencida de que su destino dependía de mantener viva la expansión del laberinto. La casa, marcada por las ruinas del desastre,
se convirtió en un testimonio de su miedo, su fe en lo sobrenatural y su obsesión sin fin. Sarah Lockwood Winchester murió mientras dormía en su cama el 5 de septiembre de 1922, a la edad de 83 años. Su muerte marcó el final de una vida llena de misterio, dolor y obsesión. En el momento exacto en que la noticia se confirmó, los martillazos, los ruidos de sierras y el incesante movimiento de los obreros que trabajaban día y noche en su mansión se detuvieron abruptamente. Los trabajadores, que estaban acostumbrados a las órdenes constantes de Sarah para modificar, ampliar o derribar partes de la casa, dejaron sus herramientas en el suelo. Las escaleras inacabadas, los pasillos bloqueados y las puertas que daban al vacío quedaron congelados en el tiempo, como si la mansión misma hubiera entrado en un estado de silencio respetuoso por la partida de su creadora. La imagen fue impactante. Decenas de habitaciones y pasadizos quedaron a medio construir, como si el alma de la casa dependiera de la presencia de Sarah para seguir creciendo. Ese mismo día comenzaron los rumores. Algunos afirmaban que la señora Winchester había logrado su cometido: encerrar dentro de esas paredes los espíritus de las víctimas de los rifles que dieron origen a su fortuna. Otros, más supersticiosos aún, decían que su propio espíritu se había quedado atrapado en el interior de la mansión, caminando eternamente entre las escaleras que no llevan a ninguna parte y las puertas que se abren hacia el vacío. Incluso se cuenta que los primeros en entrar a la habitación donde falleció escucharon un extraño silencio opresivo, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Hay quienes aseguran que al mover algunos muebles después de su muerte, un fuerte golpe retumbó en la habitación, sin que nadie pudiera explicar su origen. Para los más creyentes, aquello fue una señal de que Sarah no se había marchado del todo. Tras su muerte, la herencia de Sarah pasó a su sobrina y a algunos empleados leales, pero la mansión quedó en el centro de todas las miradas. La pregunta principal era: ¿qué hacer con una casa de tal magnitud y tan llena de enigmas? Pronto se convirtió en objeto de curiosidad, atrayendo tanto a arquitectos que deseaban entender sus absurdas estructuras, como a espiritistas que buscaban comprobar si las almas de los caídos seguían atrapadas allí. Actualmente, la casa Winchester es reconocida como un monumento histórico nacional y una de las atracciones turísticas más famosas de California. Ubicada en San José, recibe a miles de visitantes cada año, quienes recorren sus interminables pasillos con la esperanza de descifrar alguno de sus secretos. Los visitantes se enfrentan a más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 47 chimeneas y una interminable cantidad de pasadizos ocultos que parecen desafiar la lógica arquitectónica. Durante los recorridos diurnos, guías especializados narran la vida de Sarah y la razón por la cual la mansión tiene una estructura tan enigmática. Sin embargo, lo que más atrae a los turistas son las visitas nocturnas. En estas las luces se apagan y los grupos avanzan únicamente con la tenue iluminación de velas o linternas. El ambiente se transforma por completo. El crujir de la madera, los ecos en los pasillos y el aire frío que circula en determinadas habitaciones generan una atmósfera aterradora. Existen incontables testimonios de personas que aseguran haber sentido presencias invisibles. Algunos narran haber escuchado susurros en habitaciones vacías, pasos detrás de ellos cuando no había nadie, o la súbita sensación de que algo invisible los observaba. Otros incluso afirman haber visto sombras
moviéndose por los corredores o haber sentido un frío intenso al entrar en determinadas zonas de la mansión, como la sala de las secciones inacabadas o el famoso aposento azul, donde se dice que Sarah se comunicaba con los espíritus. Los guías también cuentan anécdotas. Hay visitantes que al recorrer la casa se desorientan completamente, como si una fuerza invisible les impidiera encontrar la salida. Algunos aseguran que las cámaras fotográficas y los celulares dejan de funcionar en ciertos lugares, y más de una grabación de audio ha captado extraños murmullos que no corresponden a ninguna voz del grupo presente. Más allá de las experiencias paranormales, la mansión se ha convertido en un símbolo cultural. Ha sido escenario de documentales, películas y series que exploran tanto la vida de Sarah como la posibilidad de que el lugar siga siendo un portal entre este mundo y el más allá. La mezcla entre arquitectura imposible, tragedia personal y relatos de fenómenos inexplicables ha elevado a la casa Winchester al nivel de leyenda. Hoy, la casa no solo es vista como una obra arquitectónica sin sentido aparente, sino como la materialización del sufrimiento de una mujer atormentada por su pasado. Para muchos, cada pasillo representa un intento desesperado de Sarah por encontrar redención. Para otros, es simplemente la obsesión de una mente brillante que no supo manejar la culpa. La fascinación que genera la mansión Winchester trasciende generaciones. Niños, adultos y ancianos visitan sus pasillos con la misma mezcla de asombro y temor. Algunos llegan con la mente abierta a lo paranormal, otros con el escepticismo propio de quien solo busca un atractivo histórico. Pero todos coinciden en algo: cruzar las puertas de la mansión Winchester es entrar a un mundo diferente, donde la lógica queda atrás y lo inexplicable se vuelve posible. Así, la casa Winchester permanece en pie como un testimonio del enigma que fue la vida de Sarah. Más que un edificio, es un símbolo de la delgada línea entre la cordura y la locura, entre lo real y lo sobrenatural. Y mientras continúe recibiendo visitantes, seguirá alimentando la leyenda que la rodea, la de una mujer que intentó huir de los fantasmas de su pasado, construyendo un laberinto sin fin. La casa Winchester no es simplemente una mansión embrujada. Es, en esencia, un espejo de la condición humana, un reflejo del dolor profundo, de la culpa que corroe desde adentro y de la desesperación por hallar redención en medio de la oscuridad. Sarah Winchester dedicó más de 3 décadas de su vida a levantar, pieza por pieza, un monumento no solo de madera, ladrillos y vidrios de colores, sino también de angustia, superstición y misterio. Su existencia entera se convirtió en un intento perpetuo por apaciguar a las almas de aquellos que murieron a causa de los rifles que llevaron su apellido grabado en el metal frío de la muerte. ¿Logró su cometido? Nadie puede asegurarlo. Pero lo cierto es que su legado permanece vivo, tan vibrante como en sus primeros días. La mansión se erige en San José, California, no solo como un edificio turístico o como una reliquia arquitectónica imposible de explicar, sino como un recordatorio de que, en ocasiones, las construcciones más extrañas que brotan de la mente humana no nacen de la genialidad ni del capricho, sino del miedo más absoluto. El miedo que paraliza, que obsesiona, que consume la razón y la transforma en un eco interminable de martillos y sierras en medio de la madrugada. Cada pasillo de la casa Winchester es un susurro del pasado. Cada escalera que no lleva a ningún lado parece querer decirnos algo que no entendemos del todo. Cada puerta que se abre hacia una pared sólida es como un grito silencioso de auxilio.
como si Sara intentara construir no solo un refugio físico, sino un laberinto espiritual para contener aquello que la atormentaba. La mansión, con sus más de 160 habitaciones, ventanas colocadas en los lugares más insólitos y chimeneas que nunca funcionaron, es un mapa de la mente de una mujer que no pudo escapar de la culpa. Y aunque el tiempo ha pasado, aunque los turistas recorren hoy sus pasillos con cámaras en mano y linternas para iluminar los rincones oscuros, la sensación persiste. Hay quienes afirman que al caer la noche, las paredes susurran, que las maderas crujen no solo por el paso del tiempo, sino porque las almas que Sara temía siguen ahí, atrapadas entre las vigas y los cimientos. Visitantes aseguran haber visto figuras fugaces en los espejos, sombras que se deslizan de una habitación a otra y puertas que se cierran solas, como si la casa todavía estuviera viva, respirando en silencio. Sarah Winchester, al final de su vida, murió en esa mansión interminable. Se dice que sus últimos días los pasó en soledad, escribiendo cartas que nunca envió, rodeada de los ecos de sus propios temores. Murió mientras dormía en su cama, pero muchos creen que jamás descansó realmente. Su espíritu, cuentan algunos guías de la casa, aún camina por los pasillos, sosteniendo un candelabro y vigilando que los trabajos de construcción nunca se detengan, aunque ya no haya martillos ni obreros. El legado de Sara es complejo. Para algunos fue una mujer loca, consumida por delirios y supersticiones. Para otros, fue una víctima de una maldición que la obligó a cargar con una cruz imposible de levantar. Pero hay una tercera visión, la de una mujer profundamente humana que intentó, con las herramientas que tenía a su alcance, encontrar un modo de reconciliarse con el sufrimiento que la rodeaba. Y es ahí donde radica el verdadero enigma de la casa Winchester. No solo en sus paredes torcidas y en sus ventanas que miran hacia la nada, sino en la historia de una mujer que buscó respuestas en un mundo que no las tenía. La mansión sigue en pie, y tal vez, si algún día te atreves a visitarla, sientas que no estás solo, que los pasillos interminables esconden miradas invisibles, que las escaleras truncadas llevan a lugares que no pertenecen a nuestro mundo, y que las puertas que no llevan a ningún lado, en realidad, están esperando a alguien como tú. Y en ese instante, cuando el frío recorra tu espalda y sientas que algo te observa desde la penumbra, recordarás que la casa Winchester no es solo un lugar físico, es un recordatorio eterno de que a veces los fantasmas más poderosos no son los que habitan las sombras, sino los que viven dentro de nosotros mismos.